El Bismarck, un nombre que resuena con una potencia sombría en los anales de la historia naval, no es simplemente el vestigio hundido de un acorazado alemán de la Segunda Guerra Mundial. Es un símbolo de la ambición militar, un faro de la ingeniería naval y el epicentro de una de las persecuciones marítimas más dramáticas y decisivas de la historia. Durante décadas y décadas, su final, ocurrido el 27 de mayo de 1941, se ha enseñado y entendido a través de los registros oficiales británicos, los testimonios de los pocos sobrevivientes alemanes y el análisis de los daños de superficie inferidos por los historiadores. Sin embargo, el misterio que rodeaba las últimas horas y, crucialmente, la causa final de su hundimiento, se mantuvo como un tema de intenso debate y especulación. Todo esto cambió con el despliegue de un sumergible de exploración profunda, equipado con tecnología de imagen de vanguardia, cuyo metraje ha proporcionado una perspectiva completamente nueva, que según los expertos, reescribe capítulos esenciales de la historia naval de la Segunda Guerra Mundial. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El Bismarck era, al momento de su botadura, el acorazado más grande y poderoso del mundo, con un desplazamiento de más de 50.000 toneladas a plena carga y 8 cañones de 380 milímetros de calibre principal. Su misión, la Operación Rheinübung, o Ejercicio Rin, era irrumpir en las rutas marítimas del Atlántico para estrangular el suministro de bienes esenciales a Gran Bretaña, forzando la rendición de la nación insular. Su corta y violenta carrera terminó tras 8 días de persecución implacable, que comenzó con el hundimiento del crucero de batalla británico HMS Hood en la batalla del Estrecho de Dinamarca. Un evento que conmocionó al almirantazgo británico y lo llevó a movilizar una parte sustancial de la flota doméstica y de la flota de Gibraltar en una cacería a vida o muerte. La narrativa histórica oficial siempre ha sostenido que, aunque el Bismarck fue inmovilizado por un torpedo lanzado por un Fairey Swordfish, un biplano de la flota aérea de la Armada, o Fleet Air Arm, que destruyó su timón y el aparato de gobierno, su hundimiento final fue el resultado de un bombardeo concentrado y sostenido por parte de los acorazados británicos HMS King George V y HMS Rodney, junto con la ayuda de cruceros pesados. La versión británica insistía en que sus proyectiles perforantes y torpedos habían destruido el casco y provocado su volcamiento y hundimiento incontrolado. Sin embargo, los pocos sobrevivientes alemanes, incluyendo oficiales, siempre mantuvieron una versión diferente: que el Bismarck fue barrido por el fuego enemigo, sus superestructuras destruidas, sus cañones silenciados y su tripulación masacrada, pero que el barco aún estaba a flote y con su casco estructuralmente intacto. Según sus testimonios, el capitán de navío Ernst Lindemann dio la orden deliberada de hundir el barco mediante la apertura de los grifos de mar y la colocación de cargas de demolición para evitar que cayera en manos enemigas. Este acto de autosabotaje o autohundimiento se consideraba una posibilidad remota y, a menudo, se descartaba por la mayoría de los historiadores como una forma de preservar el honor o como una distorsión de la memoria bajo el estrés del combate. El descubrimiento de los restos del pecio por el Dr. Robert Ballard en el año 1989 confirmó la ubicación final del acorazado a una profundidad de casi 4.800 metros, al suroeste de Brest, Francia. Ballard confirmó que el barco estaba sorprendentemente intacto por debajo de la línea de flotación y que el hundimiento no fue violento. Las torretas de cañones principales se habían desprendido, pero el casco se asentaba erguido sobre el suelo oceánico. Sin embargo, las limitaciones de la tecnología de la época no permitieron un examen detallado de los daños en el casco que pudieran resolver de manera definitiva el misterio de su hundimiento. El punto de inflexión se produjo en el siglo XXI, con una expedición oceanográfica privada que empleó un sumergible tripulado de alta resistencia y un vehículo operado remotamente avanzado que operaban de forma coordinada. Este sumergible, equipado con escáneres sonar de apertura sintética, cámaras de matriz de estado sólido y sistemas de iluminación de xenón de alta potencia, pasó varias semanas realizando un levantamiento fotogramétrico y un examen visual minucioso del pecio, concentrándose en el casco inferior,
y las áreas por debajo de la línea de flotación blindada. Lo que grabó el sumergible cambió la historia naval de manera fundamental. El análisis del metraje de ultra alta definición reveló que, a pesar de las cientos de salvas y los múltiples torpedos que, según los informes británicos, habían impactado el Bismarck en sus últimas horas, el casco principal del acorazado, especialmente el cinturón de blindaje grueso, presentaba un número sorprendentemente pequeño de agujeros de proyectiles perforantes. El equipo de expertos pudo identificar y contar un número total de menos de 10 orificios de gran calibre que habían penetrado completamente el blindaje principal por debajo de la línea de flotación. Esto contradecía la versión británica de un bombardeo que destrozó el casco y puso en tela de juicio la eficacia de sus proyectiles perforantes contra el sistema de blindaje del Bismarck. Más importante aún fue el examen de los agujeros de torpedos en el casco inferior. Los acorazados británicos HMS Rodney y HMS King George V lanzaron torpedos de gran potencia a corta distancia, y los cruceros también contribuyeron con sus propios torpedos. Se creía que varios de estos torpedos habían destrozado las barreras antitorpedo y la estructura del casco. Sin embargo, la filmación del sumergible solo pudo confirmar 2 o 3 impactos de torpedo en el casco principal que hubieran causado una inundación masiva e incontrolable. Aunque estos impactos causaron daños significativos, no eran suficientes, según los cálculos de flotabilidad y el diseño de compartimentación del Bismarck, para provocar un hundimiento rápido e irreversible. Dale like, suscríbete y comparte. El descubrimiento más revelador fue el examen de la quilla y las placas inferiores del casco. La filmación mostró la existencia de grandes aberturas que no se correspondían con el daño de proyectiles o torpedos. Estas aberturas eran internas y estructuralmente uniformes, con bordes doblados hacia afuera, en algunos casos, y evidencia de un fallo catastrófico que se originó desde dentro de la nave. Los expertos determinaron que estos agujeros eran totalmente consistentes con la detonación interna de cargas explosivas en los puntos clave de inundación y en las salas de máquinas, que los procedimientos de autohundimiento alemanes dictaban para tales circunstancias. El patrón de daño interno, la ausencia de un número abrumador de agujeros de perforación externos en el cinturón blindado y el estado general del casco por debajo de la línea de flotación llevaron al equipo de investigación a una conclusión histórica y unánime. El Bismarck no fue hundido por los británicos. Fue incapacitado por el fuego británico y el torpedo de aviación que dañó su timón, dejando a la nave a la deriva e incapaz de defenderse. Pero el hundimiento final fue un acto deliberado de su propia tripulación, que ejecutó la orden de autohundimiento para evitar su captura o un final humillante. Esta nueva versión no solo cambia la historia naval, sino que también reafirma la palabra de los sobrevivientes alemanes y revaloriza la resiliencia y la capacidad de supervivencia del diseño del Bismarck. El acorazado demostró ser capaz de absorber un castigo mucho mayor del que los británicos creían haber infligido. Las implicaciones históricas son profundas. La propaganda británica de la época, que proclamaba la destrucción total del acorazado por la fuerza de la Royal Navy, sirvió para levantar la moral nacional después del shock de la pérdida del Hood. El nuevo metraje revela que esta narrativa fue exagerada, o al menos incompleta. El honor de la victoria sigue siendo británico, ya que fueron ellos quienes incapacitaron y acorralaron al Bismarck, pero la responsabilidad final de su desaparición recae en la voluntad inquebrantable de su tripulación, de que su navío no cayera en manos enemigas. Además de resolver el misterio del hundimiento, la filmación del sumergible proporcionó una gran cantidad de información sobre la ingeniería naval de la época. El examen de las torretas de cañones principales, que se desprendieron limpiamente cuando el barco se volcó en su camino hacia el fondo, demostró la funcionalidad de los mecanismos de seguridad que permitían que las torretas simplemente se asentaran en el casco por gravedad, sin estar atornilladas rígidamente. Esto tenía como objetivo evitar que el peso masivo de las torretas rompiera el casco durante un impacto severo o un hundimiento. El análisis forense submarino ha sido tan detallado que ha permitido a los ingenieros revisar los planos de diseño originales del acorazado,
comprendiendo mejor cómo los diferentes tipos de proyectiles británicos afectaron las distintas capas de blindaje. La capacidad de la coraza alemana para resistir los proyectiles perforantes del King George V se considera ahora excepcional, un testimonio de la metalurgia y el diseño naval alemán de la época, lo que eleva el estatus del Bismarck no solo como un símbolo bélico, sino como un logro técnico. La revisión histórica que ha forzado este metraje submarino no disminuye la valentía de los marinos británicos ni la importancia estratégica de la operación. La destrucción de la capacidad ofensiva del Bismarck fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la batalla del Atlántico. Sin embargo, la ciencia de la exploración profunda ha añadido la capa final de verdad a la leyenda, confirmando que el Bismarck, hasta su último aliento, fue un barco de guerra inquebrantable, cuya desaparición final fue un acto de voluntad propia, una decisión trágica de una tripulación derrotada, pero nunca sometida. El misterio del Bismarck ha sido finalmente resuelto por las cámaras de un sumergible operando a casi 5.000 metros de profundidad, revelando así una de las historias más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial. Este acorazado, considerado el orgullo de la Armada alemana, se hundió en un dramático episodio que ha fascinado a historiadores y entusiastas navales durante décadas. Lo que ha salido a la luz es un final honorable, pues se ha confirmado que fue por orden de sus propios hombres que el Bismarck se sumergió en las profundidades del océano, evitando así la captura y la humillación que habría significado caer en manos enemigas. La tripulación, compuesta por valientes marineros, luchó con determinación para asegurar que su buque no fuera apresado, una decisión que habla de su lealtad y sentido del deber, incluso en los momentos más oscuros. Este acto de sacrificio y compromiso ha sido guardado celosamente por el océano, que ha mantenido el secreto de su hundimiento hasta que la tecnología moderna, con sus avanzados sumergibles y cámaras de alta definición, ha permitido desvelar la verdad detrás de este evento histórico. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!